Buenas tardes. Sí. Bueno, le aseguro que no me traga un demonio y que esto forma parte de los problemas técnicos que a veces surgen, ¿no? No nos gusta que ocurran estas cosas, pero queremos llegar a tanta gente que a veces, pues tal vez nuestra ambición sea desmesurada, porque estas charlas, como ustedes saben, son emitidas en directo para todos aquellos que quieran interesarse por estos temas y que nos ven, me consta, que nos ven a través del canal de YouTube de la UNED y también del canal propio del convento. Son muchas las personas que nos ven desde muchos lugares del mundo. Y nada más, no quiero tampoco interrumpir más ni perder más el tiempo, agradecer al ponente de hoy, a Fernando Donaire, perdón, Fernando Donaire, y también agradecer a Paco Víctor su presencia, su comprensión, y en este caso, bueno, pues espero que disfruten de la charla de hoy, Mi Fray Juan, biografía, doctrina y recepción. Nada más, muchas gracias. Buenas noches. Me toca presentar al padre Fernando Donaire, pero antes quiero tener un recuerdo del pasado, porque como yo ya tengo muchos años, pues tengo muchos recuerdos. Y para mí, la UNED, y con el director aquí delante, me hace recordar lo que ya he conversado con él. En 1990, el día 30 de agosto, con un cielo encapotado y mucha calor, tuvimos una conferencia del padre Eulogio Pacho a media tarde en la sala de la UNED. Era la primera conferencia de lo que yo sé que teníamos fuera del convento. Aquella fue una conferencia sobre el cántico espiritual, ya que el padre Eulogio era un artista y un artesano y un mecánico de la composición en todos los sentidos del cántico espiritual. Era como el prólogo del cuarto centenario de la muerte de San Juan de la Cruz. Inmediatamente iba a llegar en 1991
Y por una asociación de ideas, al estar junto al director de la UNED, pues me siento a gusto recordar aquel hecho. Después hemos ido más veces a la sede de la UNED en la calle Gradas y por mi parte no descartamos, como prior del convento que soy ahora, no descartamos seguir yendo a aquella sala tan céntrica, tan acogedora y que nos tiene las puertas abiertas también. Esto es muy bonito, el tener espacios para poder desarrollar pues lo que cada uno tiene, quiere, puede, si tiene también gente que lo escuche, se interese, lo siga, como esta noche que estamos aquí en la 48 semana de conferencias en honor de San Juan de la Cruz con el padre Fernando Donaire Martín. Como yo os conozco a muchos, más por el rostro que por el nombre y apellido, pues me imagino que también Fernando conoce a muchos y este es también un motivo interesante e importante de afectividad, de sentimiento, de conocimiento para estar presente y por encima de todo San Juan de la Cruz. El tema de Fernando, pues ya lo ha dicho el director de la UNED, mi Fray Juan, biografía, doctrina y recopilación. Fernando nació en una tierra casi podríamos decir sanjuanista, porque en uno de los viajes que hace San Juan de la Cruz, el único, que hace San Juan de la Cruz a Lisboa, va por Sevilla y vuelve casi seguro por la zona de Huelva. Y él ha nacido en un pueblo de Huelva, en Trigueros, ya hace medio siglo. Más de medio siglo. Carmelita descalzo desde hace mucho tiempo, en la actualidad está escribiendo, trabajando en Madrid y tiene varias publicaciones, sobre todo a raíz de un curso que hizo en Ávila, en un centro internacional de la Orden llamado CITES, Centro Internacional Teresiano Sanjuanista. A raíz de un curso que realizó allí, pues su trabajo lo sacó a la luz en la imprenta y han sido varios trabajos los que ya han visto la luz, unos de fruto de su experiencia como carmelita sobre todo, como docente y como estudiante. Ha ido asimilando, transformando y comunicando. Es buen comunicador. No en vano tiene hecho los cursos de doctorado en comunicación, en cinematografía, amén de teología y sus licenciaturas correspondientes. En el punto académico, con estos estudios, pues a varios años, si los pensase, daba con ellos. Pero más de casi 2 decenas de años ha estado de director en 2 ocasiones en el Colegio Virgen del Carmen de Córdoba, con niños de 3 a 18 años, con un volumen de 1.400 a 1.500 niños. Y como es natural, los niños son muy importantes, pero también las aulas, los profesores, los campos, los jardines, todo tenía que estar en regla y en funcionamiento. Bueno, esto es que tiene una buena experiencia asimilada y esto da pie a que como carmelita, como conferenciante, como escritor, pues tenga ya su imagen propia de San Juan de la Cruz que nos va a compartir en esta noche, mi Fray Juan de la Cruz. Biografía, doctrina y recepción. Pues nos quedamos con Fernando todo, escuchándolo y nosotros nos vamos para allá por si hay que ver alguna cosita en pantalla. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, tanto al director de la UNED como al padre Paco Víctor y Antonio Ángel por invitarme también a participar en esta 48 semanas. Por hacer un hilo y por ir al turrón directamente para no entretenerme más,
y comenzar a hablar de lo que vengo a hablar, de ese acercamiento a San Juan de la Cruz a través de su biografía, su doctrina y la recepción, sobre todo en el arte contemporáneo. Yo también llegué a Úbeda un 12 de septiembre de 1990, el mismo año que ha dicho Paco, 91, perdón, del año siguiente, para comenzar el noviciado en esta casa, en este convento, ¿no? Y ahí comienza un poco la andadura, diríamos, de lo que vengo a compartir, digamos, como carmelita y lector, ¿no? Voy a pasar por encima de lo que es la biografía y la doctrina un poco más rápido, y después vamos a acercarnos en el punto de la recepción sanjuanista en la cultura contemporánea, que es un poco el punto fuerte, ¿no? Que de alguna forma está en proceso y sigo trabajando. O sea que es una charla, como diríamos ahora, ¿no? Work in progress, que puede ir cambiando y que puede ir mejorándose, ¿no? Sobre todo en ese sentido, ¿no? Pues recordando eso, empiezo con esta cita que me gustó mucho, sobre todo por la dificultad que tenemos a la hora de poder compartir algo de la mística y de los místicos. No es fácil comunicar la experiencia mística, no es fácil entender la experiencia mística, no es fácil entender o hincarle el diente a las obras de los místicos, ¿no? Se puede compartir muchas cosas, una carta, un trozo de pan, determinadas convicciones, pero en un poema de San Juan de la Cruz, por ejemplo, una obra de arte nos invita a la conversación íntima y entabla con cada uno de nosotros una relación directa y sin intermediarios. Y yo creo que ese es el punto de partida y el punto que yo he tenido a la hora de relacionarme con los místicos, tanto con Teresa como con Juan. O sea, sentarme delante de ellos y poder entablar ese diálogo y poder entablar esa conversación. La primera conversación, por supuesto, y la primera vez que leí a los místicos de una forma seguida fue con 18 años en ese curso, en ese noviciado de 1991 al 92, ¿no? A ese año donde ocurrió todo. Y a raíz de la lectura de San Juan de la Cruz, el padre Paco Víctor, que era mi maestro de novicio entonces, nos pidió a los novicios que hiciéramos pues unas conclusiones un poco de la biografía del santo a partir de la lectura de la biografía del padre Crisógono. Y en ese momento, pues eso se convirtió en un artículo que se publicó en IBIUD, en la revista de Úbeda que lleva y dirigía Ramón Molina Navarrete, y que titulé Mi Fray Juan. Y destaqué 3 ideas que forman parte, diríamos, de la biografía del santo a partir de la lectura más biográfica, ¿no? La felicidad de un enamorado de Dios, el toque de un padre, aludiendo al toque delicado, y la experiencia de un artista, ¿no? Entonces, a partir de ese texto que escribí, pues eso, con 19 años, es mi primer acercamiento que hago a Juan de la Cruz, ¿no? Y intento, desde la biografía, pasar, digamos, a la doctrina y enlazo, digamos, esos 3 puntos de la biografía, la felicidad, el toque de un padre y la experiencia de un artista, pues con algunas sendas o veneros que llevan a encontrarnos con San Juan de la Cruz y que desarrollo en el libro que es esta introducción al santo, ¿no? Palabra, canto y hermosura en relación a la felicidad, la misericordia en relación a la figura del Padre y la noche y la llama en relación a la figura del artista, ¿no? Yo creo que una buena forma de acercarnos a las figuras de los santos es primero comenzar con la biografía y después poder dar un salto, diríamos, a sus obras, ¿no? Pero tenemos que conocer al personaje humano. ¿Qué es lo que pasa? Que nos encontramos con que las biografías están mediatizadas por quien la escribe, ¿no? Si una biografía clásica como es la de Crisógono,
que tiene muchos tintes de hagiografía, pues después va juntándose y vamos como haciendo un collage de las distintas obras que han escrito distintos autores en distintas épocas que se han acercado a la figura, ¿no? Ahí tenéis en la primera balda de esta biblioteca que he elegido un acercamiento de religiosos, ¿no? O de sacerdotes, ¿no? Como en el caso de José María Javierre, que se acerca a su biografía con un caso límite, José Jiménez Lozano, de una manera novelada con El Mudejarillo, o Pedro Miguel Lamet, que estuvo en esta semana con La Noche Enamorada, o la biografía que hizo el padre José Vicente, un gran sanjuanista, y que de alguna manera pues, es un referente en el estudio del santo, que hizo esa biografía tan extensa y tan bien documentada, o el acercamiento más literario que hace Pedro Villarejo en Que voy de vuelo, ¿no? Es una edición pues, muy bonita, yo le tengo mucho cariño porque también es una edición, tanto tengo cariño al autor como a la obra. Pero después encontramos otras obras de otras personas que se han acercado al santo, ¿no? Como El preso de la ballena, se me ha ido el nombre aquí. No lo he puesto aquí. Sí. De Eduardo Alonso, perdón, de Vicente Valero, que lo hace en El arte de la fuga, que estuvo también en La Semana, Menchu Gutiérrez, en esa biografía de la editorial Omega, y de otra manera, la declaración de canciones oscuras que hace Luis Felipe Fabre, que es otro tipo de literatura y no es una biografía al uso, sino que utiliza el recurso de San Juan de la Cruz para acercarse, o el acercamiento que ha hecho Lola Josa, que está aquí en la sala y que mañana es la ponente de la semana, con ese acercamiento a Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, descalzos, sin máscaras y descalzos, que es una publicación para la Compañía Nacional de Teatro Clásico y que se presentó en Madrid pues, antes del verano. Y pongo en último lugar un acercamiento que es casi una novela histórica, pero es una novela negra, que es la que hace Susana Martín Gijón, que preparando la charla se ha presentado se presenta en Madrid esta semana y es un acercamiento a la vida de Ana de Jesús, la capitana, que le llamaba también y sale como personaje también San Juan de la Cruz. Investigan un asesinato que pasa ahí y por tanto tiene un sentido de thriller, pero sigue mostrándose como algo importante, ¿no? Por tanto, la biografía siempre va creciendo porque es un personaje que sigue interesando, ¿no? El tiempo que estuve aquí en Úbeda y también encargado un poco de la Semana Sanjuanista, a cualquier persona que se le hacía una invitación, San Juan de la Cruz siempre es un embajador fundamental. Un embajador que va más allá de la creencia, más allá de la propia fe, de las personas que se acercan a él y, por tanto, un personaje que nos ayuda a entender y, bueno, un clásico, ¿no? Que por eso estamos aquí, ¿no? Como decía San Juan de la Cruz, un clásico moderno, ¿no? Actual es decir, clásico o moderno, ¿no? Vamos a comenzar este recorrido por la recepción contemporánea de la figura del discurso sanjuanista a través de los títulos de crédito de una película que se llama Toro, que está dirigida en el 2016 por Quique Maillo, una película que es un thriller, y donde la música es la música de la versión que hace Estrella Morente de Le di a la caza alcance, que pues está musicada también por Michael Nyman y que contrasta, digamos, con el estilo de la película y los títulos de crédito, ¿no? Forman como un discurso nuevo y vamos a verlo y así es más fácil que yo lo explique mucho. Que yo alcance a que este lance divino de volarme conmigo, que de vista me perdiese y con todo en esta trance
en el vuelo que me falta. Si el amor fue tan alto que me di a la casa alcance, cuanto más alto subía, deslumbroseme la vida y la más fuerte conquista en oscuro se vacía, mas por ser de amor el lance di un ciego oscuro salto y fui tan alto que le di a la casa cáncer. Pues sin saber las razones exactas por las que el director de la película eligió este poema, claramente tiene un sentido temático que ayuda a entender la trama del film, ¿no? Que a la vez es totalmente opuesto a la experiencia que el místico desarrolla en el poema. No tiene nada que ver los temas, ¿no? Sin embargo, se cruzan los caminos, lo de la mística con lo de la vida, alimentándose unos de otros y construyendo un relato que habla de recepción y de sentido que aún en el siglo XXI sigue teniendo actualidad, ¿no? En el año 2017, la artista Rosalía se acercó también a San Juan de la Cruz, recuperando un tema que había hecho Enrique Morente, el padre de Estrella, basado en el poema de La Fonte y que tiene por título Aunque es de noche. La elección de un poema de San Juan de la Cruz y la versión del maestro Enrique Morente quizás se hicieran de forma casual por parte del artista y su productor, pero su existencia pone sobre la mesa algunos motivos que considero interesantes. A saber, Rosalía bebe de la tradición flamenca más pura al elegir la adaptación que hace Enrique Morente en su disco Cruz y Luna, y también es una declaración de intenciones para juntar una propuesta con la tradición flamenca más pura y ese espejo en el que se va a mirar. En segundo lugar, la artista articula su nuevo disco a través de un poema místico del siglo XVI y lo transforma reinterpretándolo de manera nueva en el videoclip que acompaña el sencillo. De esa forma, Rosalía consigue tanto que los entendidos en el flamenco como los nuevos públicos escuchen el tema y que su propuesta se convierta en uno de sus primeros éxitos. Da la casualidad que ayer Rosalía la montó en Madrid presentando un nuevo disco que se llama Lux y que habla también de la trascendencia y la búsqueda artística de Dios a través de las propias letras del disco, ¿no? Vamos a ver un fragmento de esa canción. Aunque de noche la corriente que nace de esta fuente piense que es tan capaz y omnipotente, aunque de noche la corriente que de estado procede, sé que ninguna de ellas le precede, aunque de noche aquí se están llamando a la criatura y de este agua se hartan aunque oscura, aunque de noche en esta viva fuente de deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque de noche en esta eterna fuente está escondida, en este vivo pa' por darme vía, aunque de noche, 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 aunque de noche.
Pues desde el comienzo de su carrera, no todo han sido alabanzas, ¿no?, para Rosalía, más bien al contrario. Ha sido duramente criticada, ¿no?, por considerar que su música no es más que un producto comercial y no una propuesta artística, ¿no? El artista sigue estando en el punto de mira de los que observan de reojo aquello que sale de lo académico, de lo purista, musicalmente hablando, y otros, mientras, alzan la voz poniendo en duda la profesionalidad o el formato, ¿no? Rosalía está más allá de cualquiera de estas cuitas, ¿no? Y no hay más que ver la libertad con la que se enfrenta a cada nuevo disco o cada nueva propuesta. En el fondo de estas disputas hay muchas cosas: la fama, el fenómeno social, el carisma de la cantante, el arte, y todo ello es recibido por el público que vibra, que siente, que baila, que disfruta, que la sigue en sus conciertos y que compra sus discos, ¿no? Lo mismo, mutatis mutandi, podríamos decir de los místicos, ¿no? La libertad de su escritura, que brota de una experiencia profunda de Dios, está más allá de la impresión que después puedan tener los que acogen su obra. Esa libertad lleva consigo multitud de reacciones positivas y negativas, incluso persecutorias, como sabemos en el caso del Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús, ¿no? El quid de la cuestión es que la naturaleza de la obra y la experiencia que traslada no provoca indiferencia entre el público que la recibe, sino más bien una paleta de sentimientos que van desde la excitación y el entusiasmo hasta la repulsa y la condena. Acercarse a la recepción contemporánea de los místicos es hacerlo a la recepción de cualquier clásico, con la particularidad de su profundo sentido religioso. La recepción de los místicos a lo largo de la historia ha estado lastrada o ha estado condicionada, si queremos decir, tanto por el academicismo como por la canonicidad, ¿no? Parece que solo desde un punto de vista se podía interpretar a los místicos, ¿no? Desde ambos lados se han acercado a la obra sanjuanista de una manera homogénea o desde un punto de vista de la investigación, el análisis universitario o el comentario desde la cátedra eclesial, ¿no? Ese sentido espiritual o filológico en el estudio de la obra sanjuanista está muy por encima de otras perspectivas, a nivel de publicaciones, a nivel de relatos, a nivel de todo, que son mucho más marginales, incluso relegadas por un pensamiento de único carril que a veces está en contradicción con la anchura que tiene el propio caudal místico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la apertura, digamos, a la lectura sanjuanista ha seguido realizándose, pero muchas veces se ha quedado pues en pequeñas cosas, ¿no? Digamos, la lectura canónica del santo es la que está más extendida, sería como una película de un gran estudio, y las lecturas más independientes pues serían pues como las pequeñas películas de productos más pequeñas, ¿no?, que no llegan a todo el mundo. En ese punto nos podíamos preguntar cómo nos acercamos, cómo se acerca el lector y el espectador del siglo XXI, ¿no?, a la obra sanjuanista, ¿no? Cómo recepcionamos su obra, cómo podemos entender a los místicos en la actualidad, ¿no? Y aquí voy a ir muy rápido en el sentido del cambio de mirada, ¿no? Como apunta Andrés Newman en su libro Mística Abajo, dice que nuestra revolución está en el ojo, en nuestra manera de mirar, en la manera que tenemos de entender la realidad, ¿no? Vivimos en una época de internexos, de textos visuales, en la que está claro que la letra y la imagen se complementan a la hora de construir un nuevo mundo, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Ahora con la IA pues se mete un mundo nuevo que nos ayuda a entender también la propia realidad, ¿no? Pasa buena parte del tiempo observando el ciberespacio, que es un espacio de procesado, de comunicación de lo pensado, un espacio de contemplación que nos lleva a un pensamiento diferente. Nuestra forma de mirar está en permanente cambio y ese cambio también reflexiona sobre la propia mutuación, ¿no? Y lo que sostengo en la tesis de esta conferencia o de esta ponencia es que eso también nos influye a la hora de entender a los místicos, ¿no? Y a la hora de entenderlo a los místicos desde una lectura actual, ¿no? A mí me gusta mucho la visión que tiene Vicente Luis Mora, que es un profesor y
un ensayista malagueño, que define la nueva mirada del sujeto como la del lectoespectador, ¿no? Entendido como receptor de una forma artística compuesta por texto e imagen. Y aunque pudiera parecer un poco restrictiva, creo que conjuga dos términos fundamentales para comprender nuestra propia forma de estar en esta sociedad en la que vivimos, o la sociedad de espectáculos que ya definiría por ahí también otro autor, ¿no? Para no cansar en este estilo, ¿no? La lectura de los místicos, por tanto, ha ido cambiando igualmente. No es el mismo lector contemplativo ni reflexivo de otros tiempos, sino un lector o espectador diletante, confuso, sin tiempo para dedicarse a esa reflexión. Si no tenemos tiempo a veces ni para bueno, perdemos el tiempo viendo pequeñas cositas, pequeños fragmentos, cómo vamos a enfrentarnos a una obra como cualquiera de las obras mayores de cualquiera de los místicos, ¿no? Sin embargo, el lector actual, el lectoespectador, siguiendo a Vicente Luis Mora, está ávido de profundidad, con sentido estético y con gusto por el cuidado, ¿no? Y en esa línea creo que la mirada mística sigue teniendo su importancia, ¿no? El acercamiento no va a seguir el camino académico ni el canónico, pero nos va a ayudar a entender otras facetas del místico, de San Juan de la Cruz en este caso, que van a estar muy lejos de nuestras disquisiciones, de actas de congreso, de ensayos eruditos o incluso de las charlas de la Semana Sanjuanista, y nos llegarán ecos a través de fragmentos de propuestas culturales, artísticas, literarias, multidisciplinares, etcétera, ¿no? Que se parecerán más que a un cantante de masa, a un cantante indie, o que para un público mucho más exclusivo. Lo que los místicos son, siguiendo ese eslogan famoso que se hizo famoso, una inmensa minoría, ¿no? A quien lo sigue, ¿no? No es para la inmensa mayoría, sino para una inmensa minoría. Pues vamos a acercarnos a algunos de estos acercamientos a través de artistas. No sé lo que me va a dar tiempo, tengo como 6, pero como el tiempo, no quiero pasarme del tiempo, vamos a ir abundando en algunos de ellos, ¿no? El primero que traigo a colación tiene que ver la relación de Juan de la Cruz con el espacio de la celda, que es muy interesante. Y este artista es muy interesante, murió hace poquito. Bill Viola es un videocreador que nos... Perdón, que lo he hecho para atrás. Así. Este señor, Bill Viola, uno de los videocreadores más importantes. Un videocreador él hace su obra a través de una instalación de vídeo donde pues transmite un discurso determinado, ¿no? Yo creo que más que explicarlo, vamos a ver una pieza suya, ¿no? Entonces nosotros nos enfrentamos a la obra de un videocreador como Bill Viola y él intenta sugerirnos pues una serie de sentimientos a la hora de verla, ¿no? Esta es una pieza pequeñita, una de las últimas piezas que él hace, que creo que se entiende muy bien, y después ya pasamos a la propia pieza sanjuanista. Bueno, podríamos estar hablando de la pieza
nos serviría para hacer un comentario de la misma, de lo que supone o lo que nos quiere expresar, y a cada uno nos expresaría algo diferente, ¿no? Quizás es la propia vida que en muchos momentos nos desestabiliza, ¿no? Estamos ahí como esperando, no sabemos muy bien qué tenemos que hacer, y en la vida pues entra a saco, ¿no? Y nos desestabiliza y nos cambia de lugar, ¿no? La videocreación es un terreno fecundo, ¿no?, para acercarse a los místicos en ese sentido, ¿no? La conjunción del arte en las nuevas tecnologías ayuda a mirar pues el sentido místico de una forma muy, muy interesante, ¿no? En este caso, prácticamente la obra de este autor, de Bill Viola, tiene un carácter contemplativo. Sus piezas son así, como la que hemos visto, algunas más largas, y forman parte de un conjunto que uno va como si va a un museo y va viendo los distintos vídeos que conforman, digamos, lo que él nos quiere expresar. Leyendo un poco cómo Bill Viola introduce la figura de San Juan de la Cruz, es un lector de San Juan de la Cruz, y de alguna forma esa lectura le lleva a acercarse a su obra, ¿no? Entendiéndola como una manifestación de sí misma, aludiendo a la fenomenología, y aquello que se manifiesta sin salir de la no manifestación, ¿no? Siguiendo, en este caso, a otro gran escritor que se llamaba Valente, que también se acerca a la figura sanjuanista, ¿no? Que acaba llevando al silencio, ¿no? Un silencio creador que debe ser nombrado para que no sea mera ausencia, estricta carencia y una nada vacía. Bueno, pues ¿cómo lleva consigo Bill Viola el acercamiento a San Juan de la Cruz, ¿no? Tiene solamente una obra dedicada al místico, que es esta que estáis viendo en la pantalla, que no está ahora mismo en movimiento, que se llama La habitación de San Juan de la Cruz. La hizo en el año 86, y en el centro de la imagen hay un gran espacio oscuro, como podéis ver, y encontramos un oscuro cubículo. A través de su ventana se ve el interior iluminado, donde hay un monitor de vídeo a color, un pitcher de metal y un vaso de agua sobre una mesa de madera. En él se ve una imagen en color de una tranquila montaña cubierta de nieve, y se escucha una voz que recita en voz baja poemas de San Juan de la Cruz. Esta calma contrasta con lo que ocurre fuera del cubículo. En la habitación principal, donde la pared situada detrás del cubículo es proyectada una gran imagen en blanco y negro de montañas nevadas en movimiento caótico y salvaje. Se escucha además un sonido muy fuerte, como si se hubiera desatado una tormenta. El pequeño espacio amueblado, solo con una mesa y un cántaro de agua, representa la celda en la que el místico español San Juan de la Cruz escribió la mayoría de su obra. La instalación representa esa mente poética que buscó la serenidad de un paisaje caótico. Lo que leo es parte del catálogo del museo donde está la obra. Vamos a ver un vídeo que no tiene mucha calidad, pero podemos entender, digamos, lo que hace Bill Viola con esta obra. I think the turning point for me was when I did a work called Room for St. John of the Cross in 1983. I came across this Christian saint who in 1577 was taken away in the middle of the night by the Inquisition and put in a tiny cell, and couldn't stand, couldn't really lie down very comfortably. He was taken out once a day and tortured, basically whipped. And his response to that was to not hate his tormentors, but to write love poetry. Pez que del agua sale, aún de alivio no carece, que la muerte que padece, al fin la muerte le vale. Que muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero, pues si más vivo más muero.
lo que recita no son las poesías del santo, sino son todo lo que aparece en el dibujo del Monte de la Perfección, todo el texto que aparece ahí, ¿no? Según dice Viola, cuando cierras los ojos todo es negro, el color del interior de nuestra cabeza es negro, así que la habitación negra oscura representa la mente y es para poder entender la luz, la claridad, es preciso esconder la oscuridad. Él juega con esa dicotomía de luz y oscuridad, interior y exterior, calma y lucha. Y si para el filósofo, para Novalis, la filosofía es la nostalgia de estar en casa, para los místicos esa casa es encuentro, regazo y acogida, morada y encuentro con Dios, ¿no? Como apunta Josep María Esquirol, que también pasó por la semana, el camino hacia la intimidad es camino hacia el misterio, hacia el secreto, hacia el tesoro, hacia el descanso y hacia el alimento, recogiendo en la misma frase los ejes fundamentales que se expresan también en el pensamiento místico, ¿no? Esta imagen de las casas y de las habitaciones, del interior y del exterior, está muy presente también en otras obras de Bill Viola, ¿no? Y preparando esta charla, descubrí que no lo tenía, por eso digo que está en construcción, porque hay muchas cosas que uno se va encontrando después. Este libro, que es muy interesante, que se llama Tentativas sobre el vacío, ensayo de estética y religión, de Amador Vega, donde él hace un análisis no solamente de este autor, sino de otros autores también bastante interesantes si nos interesa el tema de la estética y de la religión, ¿no? Bueno, vamos a pasar en un segundo lugar a Carlos Saura. Ya hicimos un acercamiento en las ínsulas extrañas del museo el pasado mes de junio. Y el acercamiento que hace a la figura de Juan de la Cruz en su película La noche oscura se centra en el episodio de la cárcel de Toledo, ¿no? Que de alguna manera también se centra en el espacio, en la habitación, ¿no? De hecho, la película de Saura, aunque parte de una clara delimitación cronológica, o sea, del 2 de diciembre del 77 a la huida en agosto del 78, recorre caminos simbólicos con esa doble posición de contrarios, ¿no? El duro encierro que le priva de libertad física y de expresión a la lucha interior por superar tentaciones y plasmar en los versos su vivencia de unión con Dios, ¿no? Es, por tanto, la película de Saura un proceso también evolutivo espiritual del protagonista, ¿no? Más que una hagiografía o un acercamiento meramente biográfico, que algunos autores la consideran como una biografía subjetivada, en el sentido de que también la obra de Saura tiene muchas referencias, ¿no? Y investigando un poco sobre este tema, él escribe esta obra también en un momento personal complicado, pues con la enfermedad de su hermano, con una situación del propio Antonio Saura, que es el que hace después uno de los carteles, que no fue el oficial, que el oficial es esta imagen de la película. Pero también está como muy en mente durante mucho tiempo la figura de San Juan de la Cruz en mente de Saura, ¿no? De hecho, en dos películas anteriores a esta, pues un personaje de esas películas, interpretado por Fernando Fernán Gómez, recita algunos versos de San Juan de la Cruz, ¿no? Me refiero a Ana y los lobos y Mamá cumple 100 años, ¿no? Vamos a ver los fragmentos. Renunciaban a todo, se consagraban a la meditación y a la penitencia, se purificaban. ¿Y de qué se purificaban? No importa perder los amigos, el crédito y aún la hacienda. No importa no tener ya jamás consuelo ni deleite del mundo y carecer de todos los placeres de él. Entonces, renunciaban a la vida. Las condiciones del pájaro solitario son 5. La primera, que se va a lo más alto. La segunda, que no sufre compañía, aunque sea de su misma naturaleza. La tercera, que pone el pico en el aire. La cuarta, que mantiene determinado color. La quinta, que canta suavemente. 100 años.
pero días. No sé. Quizás acostumbrándose. Bueno, vamos a ver la otra. Aunque el camino sea llano y suave para los hombres de buena voluntad, el que camina, caminará poco y con trabajo, si no tiene buenos pies y porfía animosamente. Lo dice San Juan de la Cruz en los dichos de Luciano. Ya está desvariando. Mucho. Hola. Parece mentira, Fernando. En cuanto has visto a Ana, vuelves a las andadas. Mucho. Bueno, está equivocado en los carteles, son de la película al revés, pero bueno, nos sirve para entender un poco, digamos, el camino que hace de seguimiento Carlos Saura de San Juan de la Cruz, ¿no? Carlos Saura crea primero el guión y después en la película, con el montaje audiovisual, señala y narra una secuencia de resonancias asociativas, ¿no? Con ejes latentes y patentes de la noche oscura, ¿no? Y así, como han dicho algunos autores, consigue, diríamos, una película muy especial, ¿no? La recepción de ese mensaje y la influencia sanjuanista está en clave de lo que se puede también hablar como ambigüedad del arte moderno, ¿no? Donde lo sagrado queda en muchos casos escondido porque el hombre contemporáneo no tiene experiencia directa de él, ¿no? Esto serviría también para entender muchos de los acercamientos que se hacen a los místicos en la actualidad, ¿no? La recepción de ese mensaje sanjuanista en muchos casos se queda en la corteza de la esencia y en la experiencia mística. Vamos a ver algún ejemplo ahora cuando pasemos al otro aspecto. Bueno, me voy a saltar este fragmento que ya lo vimos en la película y voy a hacer un breve recorrido, muy breve, no voy a poner todos los ejemplos que tengo, porque también Ana Contreras, pasado mañana, y así os invito a que voy enlazando una con otro, va a hacer un recorrido por la dramaturgia, diríamos, de San Juan de la Cruz. Yo me he centrado simplemente en aquellas propuestas teatrales que hacen referencia a la noche, como viaje escénico que se ha hecho hasta ahora. Bueno, se habrán hecho mucho más, ¿no? Yo he resaltado algunas de ellas, ¿no? La primera que quiero resaltar es una producción de Producciones Imperdibles, una compañía de teatro que tenía su propia sala en Sevilla. Y bueno, yo estuve destinado en Sevilla unos cuantos años y de las primeras experiencias teatrales fue en esta sala. Y pude ver este espectáculo que se llama La Noche Oscura. No he podido encontrar tampoco ningún vídeo para poder compartir, pero los autores parten de la fuerza del lenguaje para recrear de una manera interactiva, porque utilizan recursos multimedia, interacción con imágenes, creación de efectos, incluso música en directo, la experiencia de la noche sanjuanista, ¿no? Pude verlo en ese propio teatro y creo que es una de las propuestas que se te quedan ahí en la mente, ¿no? Incluso ahora, si la logro volver a ver, simplemente tengo como recuerdos deslavazados, ¿no? Pero que siguen ahí presentes, ¿no? No quería dejarla pasar porque creo que es una de las propuestas interesantes, ¿no? Otra propuesta que pasó por la Semana Sanjuanista fue esta, que es una obra de José Manuel Martín Portales y Agustín Iglesias, Noche Oscura ahora. Pasó por la Semana Sanjuanista, creo que en su clausura, que en una lectura dramatizada, sin la dramaturgia, que vamos a ver ahora un fragmento. La palabra, la luz, la sombra, la luz. Oh, llamas de amor viva,
El tiempo está cerca. Es la palabra luz, la forma de la noche. O lámparas de fuego en cuyos resplandores La luz no tiene forma. las profundas cavernas del sentido La luz no tiene forma. estaba oscuro y ciego con extraños primores. Es la palabra sombra. Sin luz y a oscuras viviendo, toda me voy consumiendo. Es la palabra mal. No veo ningún camino. Y así en su llama sabrosa, la cual en mí estoy sintiendo, No podemos volver. apriesa sin dejar cosa, toda me estoy consumiendo. ¿Y quién eres ahora? Niega tus deseos y hallarás lo que desea tu corazón. Ahora estamos solos, como un relámpago que atraviesa la noche, o un rayo que cruza sin destino. Pero la palabra es una luz ahora entre nosotros. La palabra Bueno, creo que es no. una Nos luz. podemos hacer una idea de lo que el montaje proponía a través de Catalina y Gonzalo, que son los protagonistas, que se llaman como los padres de San Juan de la Cruz. Utilizan la urgencia como clave, mezclando los versos de San Juan de la Cruz con otras ideas filosóficas que van encuadrándose ahí. Un teatro que de alguna manera es un acercamiento interesante, pero que a lo mejor para el gran público puede resultar complicado, ¿no? Esta, paso muy rápido por esta, que es Tránsito, la que hicimos con motivo del 40 aniversario de la semana. Y me paro un momentito en esta, en Noche Oscura, que es que entró dentro de la programación del Centro Dramático Nacional en 2020, justo después de la pandemia, y que lo hacen a la limón, diríamos, el dramaturgo Sergio Martínez con el director Salvador Volta, ¿no? Es una invitación, digamos, se acercan al santo como si nos hicieran una sesión de meditación con 3 oficiantes que recorren los distintos momentos de la noche, juntando palabra, danza y cuerpo que toman la escena para transitar esa noche a medida de que con mantras van escuchándose distintas frases sanjuanistas, así como voces de distintas corrientes espirituales, ¿no? Una mezcla. Yo no he podido ver esta obra, sí he leído el texto, pero no pude verla en ese momento, donde la danza, la corporalidad, los textos o la fusión, diríamos, de los distintos lenguajes son parte de la misma, ¿no? Vemos un poquito también.
Bueno, termino con dos ubetenses que se acercan a San Juan de la Cruz. Uno es Luis Miguel Cobo, que hizo una propuesta sonora en 2021, un espectáculo de luz y sonido, en el que interviene la arquitectura y la acústica de la iglesia de San Lorenzo. Una pieza de arte inmersivo, casi una propuesta, ¿no?, de experiencia que recorre el camino del cántico, la noche y la llama, ¿no? Me voy a saltar este vídeo porque no es muy... porque tengo que ir saltándome, si no, no llego. Ya voy con el tiempo justito. Y bueno, la última propuesta que ha hecho Celia Espada, La soledad sonora, un acercamiento a través de el baile de la danza. Quizás en todas estas propuestas hay que tener la mente o la anchura de abrirse a aquello que nos quiera decir, diríamos, el autor de las piezas, ¿no? Y de acercamiento que hacen a la pieza específicamente, ¿no? Porque son, diríamos, como propuestas muy contemporáneas, muy cercanas, casi a las artes vivas, que a veces son acontecimientos que se producen en muy poco tiempo, no son hacen para que giren, sino que son casi obras experiencias, se produce en el momento en que se está haciendo, pero detrás hay un acercamiento por parte de los autores, yo creo que igualmente válido a cualquier acercamiento que se hace desde otra perspectiva, ¿no? A veces, quizás eso no quiere decir que estemos de acuerdo o que nos guste todas las propuestas que se hagan desde ahí, ¿no? Pero sí que vuelven a poner en juego la actualidad, diríamos, de la propuesta sanjuanista en medio de la contemporaneidad, ¿no? Salgo a colación, y creo que voy a terminar con ella, a Angélica Lidl, ¿no? Angélica Lidl le han dado este año el Premio Nacional de Teatro. Angélica Lidl, si no han visto ninguna obra de Angélica Lidl, es una experiencia en sí mismo ir a una obra de teatro suya. También quiero decir que es una persona que te encanta o que la aborreces, y no es para todos los públicos, ¿no? Porque ella entiende el arte como una provocación y a veces como un malestar, ¿no? Ella tiene dos obras, por ejemplo, que dedica al duelo de sus padres, una a su madre, al duelo de la muerte de su madre y al duelo de la muerte del padre, y eso, verlo en escena con lo descarnado y con el viaje que ella hace en su propio duelo, cuesta trabajo de ver a veces como propuesta escénica, ¿no? De hecho, yo he ido a muchas obras de ella, he ido a 3 obras de ella, y en algunas he visto gente que se sale de la función porque no es capaz de aceptar o aguantar, digamos, lo que ella propone. Traigo a colación un libro que me parece muy interesante porque creo que es el que más relación tiene con la obra sanjuanista, que es este libro que se llama Guerra Interior. Es un libro que ella escribe en todo el proceso de duelo. Además de tener como una primera parte, que son como unos dichos de luz y amor, después tiene una historia novelada que tiene mucha relación con el cántico espiritual, la historia de 2 amantes, y tiene como muchos visos de lo que puede ser y muchas influencias de lo que es el cántico espiritual. Tiene un opúsculo final que se llama Angélica en el desierto. Y ella, dentro de ese proceso de duelo, pasa un mes en nuestro desierto de Batueca, en el desierto carmelita de Batueca. Y expresa ahí, pues, bueno, todo lo que vive, con la relación con la comunidad con la que está, ¿no? Ella, creo que, aunque no tiene ninguna obra específicamente o explícitamente sanjuanista, en el sentido que San Juan de la Cruz sea el protagonista de la obra, la influencia de los místicos en su reflexión es muy importante.
tiene esta frase que a mí me gusta mucho y hace relación también a la noche. Por dentro, todos somos noche, ¿no? Y ella anhela la aceptación y la entrega de ese Dios amor, ¿no? Como el amado del cántico espiritual. O ha recorrido la estrategia del cordero sacrificial en su propio yo como medio de sublimación. O ha recorrido la estrategia del cordero sacrificial... perdón, es la misma frase, perdón, que estaba repetida, que no tenía que estar ahí esa frase. Por tanto, es un error. Bueno, quiero terminar esta frase y ya terminar la conferencia con unas palabras de ella. Este es un espectáculo que hace en Italia. Como veis, la gente está Yo creo que no se puede reflexionar como al aire libre. sobre el dolor ni sobre el sufrimiento. No cabe reflexionar, es algo que pertenece a lo primitivo, a lo irracional, y es algo que al final necesitamos liberar de alguna manera, ¿no? Y la liberación se produce a través de los ritos, como en el caso de la Puglia era el tarantismo, se produce a través de la religión, se produce a través de Dios, se produce a través de lo divino. El dolor está en el origen de la tragedia y la tragedia misma sirve como catarsis, ¿no? Como liberación. Me ha guiado la idea de la salvación. Sobre todo he trabajado con 3 emociones o con 3 necesidades irremediables en el ser humano, que son la necesidad de Dios, la necesidad de que Dios exista, la necesidad de amor irremediable y la necesidad irremediable de salvación, ¿no? Y creo que en estas 3 cosas se basa el mundo espiritual y sobre todo pues he trabajado con estos 3 temblores del espíritu, ¿no? Y con ese verso de Emily Dickinson, las puertas de la carne, ¿no? Si pudiera traspasar las puertas de la carne, que para ella eso es la muerte, ¿no? El verso de Dickinson también hace relación al verso de San Juan de la Cruz, nos rompe la tela este dulce encuentro. Así en la puerta de la carne, que es el espectáculo del que habla en este vídeo, ¿no? Bueno, pues voy a saltarme a Valdelomar porque no me da tiempo y me paso de tiempo y termino con una pequeña reflexión sobre esa recepción contemporánea. La exposición de los místicos puede encerrar lo bello y lo terrible, lo inefable o lo abyecto, porque compartir una experiencia tan honda, humana y espiritualmente lleva consigo el riesgo de que quien lo reciba se pueda sentir tan conmovido que no sea capaz de aguantar el envite de esta. Así se manifiesta Dios con el hombre y así recibe cualquier receptor la experiencia de nuestro místico. El pensamiento y la figura de San Juan de la Cruz sigue siendo en la actualidad una referencia fundamental para creadores, artistas, directores, que en muchas ocasiones quedan en los márgenes. Dejar a un clásico en los márgenes de la cultura contemporánea es empujarlo al olvido. Cualquier propuesta que nazca desde el asombro y el descubrimiento de la belleza vale la pena de por sí. No la dejemos a un lado porque no cumple nuestros criterios estéticos o nuestro ideal sobre la imagen que tenemos de él. El acercamiento a la poesía, el camino y la vida de San Juan de la Cruz es tan heterogéneo como la propia cultura. No es un acercamiento fácil porque la mística tampoco lo es. Tocar y expresar lo inefable de la experiencia sigue estando en la frontera entre lo visible y lo invisible. Si comparamos con otros santos, la recepción teresiano-sanjuanista, como clásicos que son, no se limita a propuestas religiosas o confesionales, sino que va más allá de ese límite y profundiza en el lenguaje universal del símbolo y la belleza. Yo creo que son los santos, junto con Teresa de Lisieux, con Edith Stein, más representados, con Ignacio Loyola, pero por otras características, no tanto en el sentido del arte, más representados en este sentido, ¿no? La dicotomía, en cuanto a división de conceptos, sobre todo cuando son opuestos, es como una manera de acercamiento en medio de un mundo complejo. Una dicotomía no es tal si se mira el proceso complejo del camino espiritual,
que es un instrumento para entender el arte y la cultura que se utilizan a la hora de acercarse a San Juan de la Cruz. Y quiero terminar esta ponencia con un vídeo de Amancio Prada, que a través de su obra ha sido el gran divulgador popular de esta poesía y del pensamiento sanjuanista en el último siglo, ¿no? El acercamiento melódico de Amancio ha proporcionado que el gran público haya podido acceder de manera esencial a la poesía sanjuanista, ¿no? En muchos casos, la puerta de entrada es una simple melodía que se repite y se aloja en nuestra cabeza y que nos lleva a profundizar en el centro de la persona. Desde finales de los años 70 hasta el día de hoy, el año pasado, él fue el que abrió el Festival de Teatro de Otoño de Madrid, y nos quedamos con esta hermosa ejecución del Cántico Espiritual en la Sala San Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía, a través de la estrofa 31 del Cántico Espiritual. Oh ninfas de Judea, en tanto que las flores y rosales, el ámbar perfumea, mora en los arrabales y no queráis tocar nuestros umbrales. Oh ninfas de Judea, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, mora en los arrabales y no queráis tocar nuestros umbrales. Escóndete, carillo, y mira con tu haz a las montañas, y no quieras decillo, mas mira las compañías de la que va por ínsulas extrañas.
Muchas gracias. No sé si queréis alguna pregunta, ya un poquito tarde, me paso a los 15 minutos que hemos tenido y gracias a Dios el vídeo, el sonido, más o menos nos ha mantenido y bueno, no he podido desarrollar, como está en progreso, pues en algún otro momento podríamos profundizar un poco más, ¿no? Pero bueno, si hay alguna pregunta así que yo pueda responder y si no, pues lo dejamos. Bueno, pues lo dejamos, pero me ha gustado la canción 31, la última que escribió en la cárcel de Toledo, las demás las escribió todas aquí, en nuestras tierras de Jaén y Granada, el Calvario, Baeza y Granada. Esta es la última que escribió en Toledo, en la cárcel, y termina que va por ínsulas extrañas. Recientemente habíamos tenido, me ha recordado una de las ínsulas extrañas, que celebramos en la Sala de Arte Contemporáneo del Museo San Juan de la Cruz, en el convento de los Padres Carmelitas. Como tenemos una intervención todos los meses, en el cuarto martes de cada mes suele ser, y es este espacio abierto, libre, para comunicar las cosas de San Juan de la Cruz, con cierto arte, con cierto estilo, con cierta solvencia y como comunicándonos algo. Tener un espacio, qué bonito es como una plaza abierta donde entran y salen la gente, donde nos acercamos y tratamos pues de cosas que nos interesan. Lo primero de todo, el afecto, el amor y el cariño por San Juan de la Cruz. Y la intervención del padre Fernando Donaire me ha recordado mucho la de las ínsulas extrañas, última que tuvimos, porque si bien aquí hemos hecho un recorrido sobre todo por la imagen de San Juan de la Cruz, cómo es recibido en las artes escénicas, pues hoy ha aparecido una noticia de una jornada dedicada a la danza mística en Santa Teresa de Jesús, creo que en Madrid. Pues como hemos hecho este recorrido bastante rico de el arte, San Juan de la Cruz recibido en el arte escénico, pues en las ínsulas extrañas tuvimos San Juan de la Cruz recibido en la música no ritual de la Iglesia Católica, ni anglicana, ni cristiana de las muchas confesiones, sino al aire libre. Al aire libre en pub, en discotecas, en salones, en grandes ambientes, pues como este que hemos visto u oído de la canción 31 en Madrid, en la Sala San Juan de la Cruz. Le damos las gracias a Fernando Donaire por esta intervención. Yo tenía muchas ganas, siempre soñaba en mi interior y nunca lo expresé. Hoy tengo ocasión de hacerlo y de que nos comunicasen a San Juan de la Cruz desde el arte, desde la dramatización o desde la danza. Como tengo ganas que nos haga alguien la conferencia, la recepción de San Juan de la Cruz, de cómo llega en la docencia, desde que aparece en los primeros textos hasta que termina en la universidad. ¿Cómo llega? ¿Cuál es el mensaje que se transmite? ¿Cuáles son los textos que interesan? Bueno, pues aquí estamos mucho. Queda esta propuesta al aire de la recepción de San Juan de la Cruz en la docencia, en lo académico, ya que es un clásico de la lengua española, cómo nos llega a nosotros por los estudios académicos. Bueno, pues nos preside también con Fernando Donaire y aquí en la sala el libro Mi Fray Juan. En el fondo lo tenemos. Buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo sitio y a la misma hora con la experiencia de vacío en San Juan de la Cruz
de Lola Josa Fernández, doctora en Filología Hispánica y escritora, catedrática de los siglos de oro de la Universidad de Barcelona, que la tenemos en el convento, aunque ahora está aquí. Buenas noches.